Hola, soy Nacho y esta es prácticamente toda la bibliografía de Terry Pratchett, apoyada precariamente sobre mi mesa, de manera que, si la toco ligeramente con el codo, se tambalea. ¿Hablamos de libros? Este vídeo es una segunda parte de la primera parte que grabé hace tiempo sobre cómo leer a Terry Pratchett y que dije que iba a hacer una segunda parte, pero me he tirado un año para hacerlo porque no me veía capaz de hacerlo, no sabía de qué hablarlo, no sabía cómo afrontarlo, así que me he decidido por la filosofía de Terry Pratchett. No quiero hablar de los libros en concreto, sino qué hay dentro. La metodología que he seguido es básicamente pues leerme todas las entrevistas de Terry Pratchett y todos los artículos que hay y un montón de vídeos, de conferencias, de convenciones y tal, en los que cuenta cosas de su manera de escribir y de su vida. Primer punto. ¿Por qué Terry Pratchett elige escribir fantasía? Esta es una pregunta que se puede responder en varios niveles. Primero de todo porque no le gustaba lo que hacía siendo periodista. Él, antes de ser Sir Terence Pratchett, era Terry Pratchett, un periodista que de repente se dio cuenta de que no estaba contento. Él ponía, por ejemplo, una noticia que tuvo que seguir, que era de una persona a la que le había pegado una paliza un chaval. Y se dio cuenta de que la historia de la paliza del chaval no empieza con el chaval en su casa, sino que seguía con sus padres, con el ambiente con el que estaba rodeado, con la clase social en la que estaba, que seguramente la historia del chaval ese que había decidido pegarle a alguien empezaba mucho antes siquiera de que el chaval hubiese nacido. Y el ritmo de trabajar como periodista es tan rápido que realmente muchas veces solo te da tiempo de tener la frase del principio del una frase final que sea chocante y lo de en medio, bueno, pues ya lo vas rellenando más o menos te inventes. Así que si se tenía que inventar la mitad de la noticia porque no contaba en la otra mitad. Utilizando la ficción, utilizando la fantasía, podía representar mejor la historia de ese chico que si contase la historia de ese chico literalmente. ¿Por qué escribía Terry Pratchett fantasía? Si lo preguntamos en el tono de Terry Pratchett, ¿por qué has elegido fantasía pudiendo escribir literatura? Pues él siempre decía que la literatura primigenia, la primera literatura era la fantasía. Los primeros orígenes de la ficción misma son gente sentado alrededor de un fuego contando esa historia. ¿Y qué se están contando? Oh, soy un señor de mediana edad blanco de clase media que está conociendo a una chica que está en su departamento de la universidad. Nos están contando historias de ¿qué es esa bola brillante en el cielo? ¿Qué es esa luz que sale de vez en cuando y cae contra el suelo y quema todo el bosque? ¿Por qué está mal matar a mi hermana? No es hasta hace 100, 150 años que la literatura se ha dignificado. No se puede hablar de cosas que no sean reales porque si tú a una persona de la Edad Media le enseñas una historia en la que aparece una figura personificada de la muerte, dice, vale, guay, lo normal, ¿no? Además, la fantasía, dice él, la tenemos literalmente delante de nuestros ojos. Vivimos en un mundo en el que vamos al cine y vamos al Mercadona sin darnos cuenta de que vivimos en una bola de metal fundido. Si vamos 10 kilómetros hacia abajo, nos quemamos enteros. Si vamos a 10 kilómetros hacia arriba, nos ahogamos. Estamos rodeando ahora mismo a miles de kilómetros, una velocidad que no somos ni siquiera capaces de procesar, rodeando a una bola de material fisionado que está echándonos toneladas de cosas radiactivas y la única manera de protegernos de esa radiación es una ligerísima capa de aire que además se está poniendo cada vez más caliente. ¿Qué fantasía? Ni fantasía, refunfuñaba él, si vivimos una ficción continuada. Y eso nos lleva a otra de las respuestas de por qué Terry Pratchett escribía fantasía. Pues porque estaba todo mal escrito y tenía que escribirlo él bien, más o menos. El contexto sociocultural en el que estaba él cuando empezó a escribir historias era que había una generación que había leído las obras de Tolkien y estaba inflándose a escribir como él, era todo fotocopias de Tolkien. Para una persona tan leída, tan culta como Terry Pratchett, porque uno de sus primeros trabajos fue en una biblioteca, básicamente él se leyó toda esa biblioteca entera, no podía ver cómo la gente escribía cosas en una época medieval ficticia, pero después no tenían ni idea de cómo era la gente en la época medieval. Así que sus primeras novelas básicamente se están burlando de toda esa gente que no sabe escribir bien, están desmontando diciendo, mira qué tontería has puesto. Y él siempre decía que a partir de la tercera o cuarta novela del Mundo Disco descubrió The Joy of Plot. Descubrió lo fantástico que era, además de reírse de gente, poder escribir historias chulas. Y además, al añadir su voz, podía poner su punto de vista. Tolkien, ¿qué pasaba? Lo bueno, bonito, lo malo, qué feo, si es feo es malo. Y él decía, pero si las cosas feas le daban muchísima pena. Las cosas que no son bellas como los trolls, como las tortugas gigantes, como los elefantes. Alguien tiene que contar su historia, así que pues él se dedicó a contarla. Y finalmente Terry Pratchett eligió escribir fantasía porque de chico era pobre.
Sí, en algunas de las novelas, no sé si son las de Tiffany Aching, se cuenta lo de una casa medio en el campo que tiene la bañera de latón y para bañarte tú tienes que colgar la bañera de latón y ahí te la llenas con cubos de agua y básicamente checo checo. Esa es la infancia de Terry Pratchett. Terry Pratchett era pobre como las ratas, llegaban a fin de mes, bueno ya tal, ahí lo veían en el fin de mes, y él contaba la anécdota de estar en el colegio y cuando estaba en el colegio pues traía tus pinturas, ¿no? Y tenía rojo, amarillo y azul y tira que va, y en cambio estaba el niño rico de la clase que venía con todos los colores. Y la fantasía para él es eso, para él la fantasía es poder elegir el color dorado, poder escribir con purpurina, poder escribir con esos colores que la vida real no le daba. En la literatura contemporánea tienes que jugar con los elementos de la sociedad y del mundo real que hay, mientras que en la fantasía puedes sacarte cosas nuevas, como por ejemplo un color que solo lo pueden ver los magos, el octarino. Todos los libros de Terry Pratchett son un gran porqué. El primer tema es ¿por qué la civilización? Terry Pratchett explicaba el mundo disco como si las criaturas de la Tierra Media, por ejemplo, han pasado 500 años y se han asentado. Han tenido que mudarse a la ciudad, han tenido que buscarse un trabajo, han tenido que ir a comprar el pan por las mañanas, y te cuenta esa realidad de un mundo mágico en el que las criaturas mágicas tienen que saludar al vecino por las mañanas y coger el periódico. ¿Cómo te habla de la civilización Terry Pratchett? Alejándose ligeramente o poniéndonoslo muy delante. ¿Cómo? Mediante la desautomatización o la deconstrucción de los lugares comunes, los clichés, los tropos, las ideas que nosotros tenemos dadas por sentido común, pues Terry Pratchett nos las ponía delante y decía: no, a ver, piensa, esto es una mesa que una tabla con palos, pero una tabla con palos que ¿dónde viene? De un bosque, y te das cuenta de que esto donde estoy apoyado estaba bebiendo agua y tierra en la superficie de un bosque hace X años, y choque. Una cosa que da muchísimo miedo, un hombre lobo. Vale, pues vamos a meternos en la vida de un hombre lobo. Un hombre lobo es una persona que no quiere ser un lobo, pero que una vez al mes se convierte en lobo. Y es una criatura que está a medio camino entre el ser humano y el lobo. Eso ya tiene un nombre en el mundo real y se llama perro. Esta deconstrucción no se queda en las cosas básicas, sino que va muchísimo más allá. Desmonta conceptos como la civilización misma, como qué es ser humano, qué es no ser humano, cómo se siente alguien que es el otro, conceptos mucho más gordos como la justicia, el patriotismo, la fe. Hay todo un diálogo en una de sus novelas en la que la muerte está hablando con su hija adoptiva y le dice que los seres humanos necesitan mentiras pequeñas para poder creérselas grandes. El ser humano necesita creer en Papá Puerco o en el Papá Noel para poder creerse lo gordo. Y ella dice: pero no es lo mismo. Ah, sí, dice la muerte. Destrúyeme el universo, desmenúzamelo y dime si encuentras un átomo de justicia o de bondad. Y sin embargo, los seres humanos os comportáis como si hubiese alguna manera, alguna ley que te diga esto está bien y esto está mal. Y obviamente su hija se queda con cara de... Terry Pratchett era ateo, no estaba dentro de ninguna religión, era humanista. Y él dice que hay una regla dorada o una regla primordial en sus novelas del mundo disco. Todos los problemas empiezan cuando empiezas a tratar a alguien, una entidad, una raza, una etnia, empieza a tratar a otra persona, otra entidad, otra etnia, como si fuese cosas. Y que es muchísimo más importante ser divertido y ser inteligente que ser aburrido o ser torpe. Sí, esas dos reglas. Y si tienes esos dos pilares para basarte, para hacer la ética de tu mundo, te salen cosas raras. Y es normal que, siendo unas novelas de corte cómico, no tengas alivio cómico en tus historias, sino que tengas alivio dramático. Muchas veces al deconstruir el mundo te das cuenta de que las cosas son o más graciosas de lo que parecen o mucho más dramáticas de las que parecen en la superficie. Puedes deconstruir un proceso burocrático súper tedioso de manera que quede muy gracioso, pero a la vez te está contando que una persona se acaba de quedar sin casa y que sus hijos se van a morir de hambre. Ay, esa es la función del humor en Pratchett. Según nos vamos acercando al final de la obra de Terry Pratchett, nos vamos encontrando con que la temática cambia. Sospecho que también es cuando él se da cuenta, cuando recibe el diagnóstico de que tenía una forma muy agresiva de Alzheimer y se veía al final, lo tenía delante. Las historias empiezan a convertirse en más serias, más sombrías. En lugar de preguntar un ¿por qué? De la vida, él pregunta un ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos Nación, tenemos los libros de Tiffany Aching que tienen como una especie de furia interna, pero ¿por qué la vida es así? ¿Por qué? Una manera de intentar entender el mundo antes de
que le llegase el final. Y la respuesta a ese por qué viene de nuevo por su filosofía humanista. ¿Por qué el mundo es así? Por nosotros. Nosotros somos los que creamos la sociedad. El ser humano, lo bueno que tiene es que nos reunimos entre nosotros, y es el darle la mano al vecino, saludarle por las mañanas, el ayudarle en el momento en el que está súper chungo. También está el vecino que siempre saludaba, que es como dice, bueno, era buena gente, y después ves en las noticias que ese tío que te saludaba todas las mañanas se ha subido a un campanario y se ha cargado medio pueblo. Nosotros somos el mal que hay en el mundo, no existe un pecado original, no existe nada chungo que esté causando el mal somos nosotros, hell is other people, el infierno es la gente que nos rodea. Y eso lo representa muy bien con la figura de la muerte. La muerte, si os habéis leído un par de libros de Terry Pratchett, está prácticamente en todos los libros. La muerte de Terry Pratchett deja muy claro que a donde va uno después de la muerte es lo que uno piensa que se merece o lo que uno cree que va a recibir una vez llega ahí. Es una cosa completamente humanista, es nosotros creamos nuestro propio destino hasta más allá después de la muerte, que al fin y al cabo es la idea de vida después de la muerte que tiene una persona atea, que sabe que cuando se muere se va a convertir en pasto de los bichetes, pero estaría muy guay, es una mentira bonita en la idea de la muerte. Y volviendo al tema de esas ficciones que nos hacen humanos, está el concepto de las mentiras para los niños, Lies to Children. En el libro de La ciencia del mundo disco explican el concepto de que a los seres humanos hay que explicarnos mentiras provisionales para que después podamos entender cosas así. Cuando estamos en el colegio nos dicen que 2 más 3 es 5, pero si a 2 le quitas 3, no se puede. No, tú tienes 3 manzanas y te quitan... No puedes, no existe. ¿Qué pasa? Después tú llegas al instituto y te explican el concepto de los números negativos. Sí que puedes tener un -1, pero la realidad que te han contado valía mientras tanto hasta que has avanzado un poquito en el asunto. Un niño de 6 años le explicas el mundo de manera que él lo pueda entender. A un señor de la calle le explicas la ley de manera que él pueda entenderlo, aunque no sea jurista. A una persona que no es físico le explicas la teoría de cuerdas con metáforas por encimilla en lugar de enseñarle las ecuaciones. Y también los mandatarios se ven obligados a distorsionar la realidad de manera que sean más o menos entendidas por el pueblo llano y que no se levanten cada vez que dicen no, es que hace falta subir los impuestos para construir un puente y tenemos la ciudad de Ankh-Morpork en llamas. Eso lo toca con muchísimos peros, porque tienes al patricio de la ciudad de Ankh-Morpork, que se supone que es un tirano, es una persona que tiene un foso de escorpiones para tirar a la gente que no se comporta como debe, pero después Terry Pratchett en las entrevistas dice que, a ver, él dice que tiene un pozo de escorpiones, pero nunca se ha visto tirar a nadie al pozo de escorpiones, y además es una idea muy poco lógica, porque si tú tiras un tío encima del pozo de escorpiones, pues la mitad de ellos los machacas, no es nada práctico. Así que el tirano que construye para su ciudad es un tirano súper benévolo, es un tirano que en realidad es la persona más lista, es una aristocracia en el sentido etimológico de la palabra. Al tío que pone para gobernar la ciudad es la mejor persona posible para hacerlo. La democracia que hay en Ankh-Morpork está sustentada ahí con palillos y como, vale, todo lo que sucede en el mundo no se destruye porque hay muchísima gente haciendo fuerza para que no se vea toda la mierda. Una de las anécdotas que él contaba es que él salió de trabajar en centrales nucleares con un mogollón de anécdotas que la gente no se creería nunca. En el fondo, todo esto que he contado sobre la regla dorada, las mentiras a los niños, la democracia, bla bla bla, es el segundo tema de las novelas de Terry Pratchett, que la realidad para los humanos es un consenso. Los humanos creamos la realidad a nuestro alrededor y con nada que lo toques se desmorona. Y ahora que he vuelto a poner todos los libros, y antes de que nadie me diga fallo de Raccord, sí, es que se me han caído todos los libros, aprovecho para mencionar la antología en la que estoy colaborando, que se llama Para el Maestro, y es una antología de relatos inspirados en Terry Pratchett y que es 100% benéfica. Todos los beneficios de esa antología van a ir destinados a la asociación Cita Alzheimer. Mi relato es un homenaje al espíritu de Nation, mi libro preferido de Terry Pratchett, y habla de un muchacho que vive en un pueblo donde todo el mundo tiene un secreto y le dicen que es el día que tiene que descubrirlo. Chun 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 chun. En la descripción dejo el vídeo, aquí si me deja ponerlo también voy a dejar el enlace, y en todas mis redes sociales estoy machacándolo. En solo 24 horas hemos conseguido llegar al 70% de la financiación, así que ¡yes! Para el maestro. Ya hemos hablado de por qué escribe fantasía, también hemos hablado de qué es lo que hay en esa fantasía que escribe, y ahora viene de dónde le viene la fantasía. Una de las preguntas típicas que le hacen a todos los escritores es ¿de dónde sacas tus ideas? Y Terry Pratchett, como ya he dicho, era una persona francamente cascarrabias. Él tenía muchas respuestas y muchos tipos de respuestas, en plan de vaya, esta es la última pregunta que me haces hoy, y cosas así de estas de qué majo eres, Terry Pratchett. No era majo. Por ejemplo, en firmas de libros él siempre decía que él firmaba todo lo que le pusieran, pero eso sí,
si la librería cerraba a las 9 y a las 9 menos 5 le llegaba una persona con un tocho de 20 libros en una bolsa, que ni siquiera era el que estaba promocionando ese día, pues sus firmas de libros iban a ser en plan de... aquí dejo cosas que él decía. Sí. ¿De dónde vienen las ideas de Terry Pratchett? ¿De dónde las sacaba él? Él decía en todas sus entrevistas que lo que él hizo en el colegio fue perder el tiempo, pero ojo, que lo perdió de manera muy fructífera. Leía, 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 leía. En su biblioteca pueden encontrarse libros tan variopintos como Historia de las dentaduras postizas o La historia del comercio de agua congelada en el sur de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Él decía que para ser un buen escritor de ficción no tienes que reciclar lo que hay, sino que tienes que importar de fuera. En una ocasión estaba en un mercadillo de libros emperrado en encontrar la única copia que había de un único libro que se había publicado sobre el lenguaje romaní en inglés. Y su mujer le preguntaba, pero Terry, ¿esto te va a servir para algo? Y él le respondía, sí, seguro que me vale para algo, pero seguro que no es para lo que yo pienso que me va a valer. Y al final me valió, pero no para lo que yo pensé que me iba a valer. Una de las maravillas del trabajo de escritor, decía él, es el lujo de la serendipia controlada. Básicamente que tú estás escribiendo de una cosa y de repente te viene, espérate, esto lo he leído en tal sitio. Y ahí, zaca, lo metía. Por eso puede ser que los libros del mundo disco llamen a tanta gente, porque tienen muchísimos cosas de muchísimos influjos, de muchísimos... por ejemplo, en una persecución, en uno de los libros, pues dice, en esta persecución voy a copiar a Chekhov. Y hay 2 páginas en que hay toda una persecución escrita al modo de escribir de Chekhov, uno de los autores clave que se estudian en teoría de la literatura. Es como decir, pues madre mía, lo que has metido aquí en un libro de chorrás. Eso él lo llamaba como lectura mejorada. Es decir, aquí tengo el libro, si tú pillas todas las chorras que yo estoy metiendo, ole para ti, si no, el libro te va a gustar igual. Él decía que cuando era niño se leyó la balda de ciencia ficción, que serían pocos libros. Después se leyó la balda de la fantasía. Y después empiezas a leer libros de historia porque se parecen más o menos a la fantasía. Te lees libros de mitología romana, mitología griega, porque tienen cosas parecidas a la fantasía. Y luego te vas a los dinosaurios porque es más o menos como si fuese un mundo de ciencia ficción. Y sigues y sigues y sigues y te encuentras con el camino de la seda, la ruta de la seda, y cómo la plaga, la peste negra vino a través de la ruta de la seda, y te empiezas a meter en cosas socioeconómicas del mundo que tú estás pensando que vives en un pequeño país, pero es un mundo entero socioeconómicamente ahí desde hace miles de años. ¿Cómo no vas a escribirlo? Esto es la parte de ser escritor, que es como, vivo en un prado repleto de árboles del conocimiento y voy cogiendo los frutos. Pero los escritores tienen una parte más chunga, parte más oscura. Él lo denomina el molino negro, the blackmail. Es esa parte que tienen los escritores que está pensando sobre los pensamientos que estás sintiendo. Te deja la novia y tú estás pensando, ¿qué emociones más curiosas estoy sintiendo ahora mismo? Él cuenta la anécdota de estar dándole el pésame a una persona y estar a la vez pensando, madre mía, esto para un libro tiene que ser súper útil. Absolutamente cualquier emoción humana, no importa lo chunga que sea, una visión de un cadáver en el suelo, una noticia que ves súper chunguísima que te deja ahí roto por dentro, todo eso es lubricante para las ruedas que no cesan del molino negro. El libro que más me gusta de Terry Pratchett, que ya he dicho, es Nation, va sobre un niño al que le pasa una cosa jodidísima y lo único que puede pensar es como, ¿por qué? ¿Por qué dioses? ¿Por qué pasan estas cosas tan terribles? Esta historia estuvo en la cabeza de Terry Pratchett durante un mogollón de años. Era una historia que su madre le contó de la época del Blitz, cuando Alemania bombardeó Inglaterra y la machacó entera, de 2 familias que vivían en casas pegadas la una a la otra. El hijo de una de las familias se casa con la hija de una de las familias. El día antes de la boda, una bomba cae y se carga a los 2 edificios y se carga a toda la familia, excepto a el hijo de la familia del novio, que uno de ellos, que era marinero, y vuelve a casa justo a tiempo para poder sacar a todos los cadáveres de entre los restos de esas casas. Y el pensamiento, ¿es un milagro que el niño sobreviviese? ¿O es terrible que solo una persona haya sobrevivido de esas 2 familias? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de esa persona? Pues el molino negro es la parte del escritor que está diciendo, qué interesante, ¿qué es lo que tiene que estar pasando esa persona que lo está pasando terrible? Así que cuando veáis que de un escritor dicen como, ¿cómo ha podido capturar esa emoción y tal? Porque seguramente lo habrá visto, le habrá pasado a alguien de su familia, lo ha robado de algún lado. Los escritores son como cuervos que ven cosas brillantes y dicen, ¡pa' mí! ¡pa' mí!
y esto me lleva a la tercera cosa de dónde saca las ideas Terry Pratchett, de la vejez y la furia. Él decía que la sabiduría viene de manos de la experiencia, y la experiencia a menudo te pasa por falta de sabiduría. La escritura, el nivel de escritura de Terry Pratchett mejora según van avanzando los libros. Los libros a lo mejor se vuelven un poco más oscuros, pero se vuelven muchísimo más ricos. Él decía que los libros de Tiffany Aching, que son de los que más orgulloso está de haber escrito, no podría haberlos escrito a los 20 años, porque no tenía la furia necesaria. Tiffany Aching es un personaje que está, Tiffany Dolorido, es un personaje que está cabreado, está como, pero que no veis lo que pasa con el mundo, y eso le pasaba a Terry Pratchett. Hay un artículo precioso de Neil Gaiman, en el que Neil Gaiman y Terry Pratchett fueron amigos durante muchos años, en el que dice que Terry Pratchett no es la persona afable que la gente piensa que es. Terry Pratchett es una persona que tiene una furia interna que le lleva a hacer todas las cosas. El mismo pensamiento humanista de que la respuesta está en la gente y que la gente es chachi, también lleva a pensar que lo malo que hay en el mundo es por culpa de la gente. ¡Ah! ¡Rabia! ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiáis, tontos del nabo? La sabiduría de Lutze, de... ¿dónde está? Ladrón de tiempo, es una sabiduría de... Vale, la edad me ha dado el conocimiento para saber cuánto no debo de luchar, pero a la vez me ha dicho cuándo debo luchar. O sea, cuándo debo decir no y dar el golpetazo en la mesa. Y él utilizaba esa furia para querer cambiar las cosas, para que en lugar de ser un no, dejad de hacer esto, se convierta en un enorme... Bueno, y de todos los escritos, de todas las cosas que yo tengo apuntadas sobre Terry Pratchett, esto es lo que más sucintamente explica la filosofía que hay dentro de los libros de Terry Pratchett. Si queréis que haga más cosas sobre ello, decidme, Nacho, ¿por qué no haces otro vídeo más sobre Terry Pratchett? Y yo diré, claro, por supuesto, dentro de otro año tenéis lo mismo. Y diréis, joder, Nacho, un año, y yo diré, pero puedo hablar más del tema. Solo puedo decir que gracias por dejarme hablar de Terry Pratchett durante tiempo, y que decidme lo que queréis decirme por aquí, que miréis lo del Kickstarter de Terry Pratchett, y